Todo empieza en el año 1959, en Wisconsin, Milwaukee. Aquí vamos a conocer a una pareja que estaba esperando un niño. La madre, Joyce Dahmer, estaba embarazada pero padecía diferentes afecciones de salud mental y llevaba una dura medicación de píldoras. Por ello, su esposo Lionel estaba muy preocupado que todas estas medicinas afecten a su futuro hijo. Sin embargo, una madre obstinada en no dejar esa medicación decidió asumir los riesgos. Finalmente, Jeffrey Dahmer nacería el 21 de mayo de 1960 en un parto corriente aparentemente sin complicaciones. A lo largo de su infancia, Dahmer fue testigo de la conflictiva relación de sus padres y de los varios intentos fallidos de suicidio por parte de su madre. Así, al evidenciar su fascinación por los animales muertos, Lionel trataría de apoyarlo y hace que se interese en la taxidermia, básicamente el arte de preparar y disecar las pieles de animales, rellenarlas y disponerlas de tal forma que reproduzcan lo más exactamente posible a un animal vivo. Durante toda su infancia, Jeffrey disfrutó de este hobby, llevando también sus gustos a la escuela, donde de por sí ya era visto como un rarito, siendo su hobby número uno experimentar y cortar animales. Los años pasaban y los conflictos entre sus padres aumentaban, tomando la decisión de divorciarse sin pensar en Jeffrey. Un día, cuando Jeffrey regresaba de la escuela, encontraría a su madre llevándose a su hermano pequeño en el coche, y es que iban a abandonarlo sin avisar. Posteriormente, su padre también lo abandonaría yéndose a vivir con su nueva novia. Así, Jeffrey Dahmer se quedó solo, listo para liberar sus más profundos deseos. Sin nadie que lo supervise, Jeffrey desarrolló un problema con la bebida cada vez más grave. En estas circunstancias comete su primer asesinato, al atacar mortalmente a Stephen Hicks, un joven que había recogido de la autopista el 18 de junio de 1978, quien, como le dijo que se tenía que ir a un concierto y lo dejaría solo, le traería recuerdos del pasado, así que lo golpeó con una mancuerna para posteriormente ahorcarlo. Con la escena del crimen en su casa, optaría por hacer lo que hacía con los animales cuando era niño: lo disecciona en partes para llevarlas a botar lejos. Sin embargo, unos policías lo intervienen en su auto, pero como era blanco, simplemente lo dejan ir. Cuando regresa, destruye los restos y los esparce como ceniza. Este fue su primer asesinato. Tras estos acontecimientos, su padre esporádicamente vendría a visitarlo con su nueva novia, aunque ignoraría el raro actuar de su hijo, hasta que Jeffrey terminaría la escuela y su padre le propone mandarlo al estatal de Ohio, una universidad, para que sea un hombre de bien. Como buen espantavieja, se la pasa haciendo planchas en la entrada. Todos diríamos, ahora Jeffrey regresaría al camino correcto. Por el contrario, como buen foráneo, se la pasa bebiendo, no asiste a clases, perdiendo totalmente el semestre. Lionel Dahmer casi se da por vencido con su hijo, pero decide mandarlo al ejército. Jeffrey no duraría mucho en este lugar, pues aprende de sedantes para dormir al compañero de su gusto y manosearlo, lo cual, sumado a su alcoholismo, provocaría su expulsión. Pero Jeffrey ya estaba familiarizado con los tranquilizantes. Tras estos acontecimientos, él se mudaría con su abuela. Su familia esperaba que mejorara con su adicción al alcohol. Esto no sucedió, por el contrario, comenzó a frecuentar un bar gay, en el cual conoció a múltiples chicos a los que se daba y usaba para satisfacer sus más ínfimos deseos en saunas de mala muerte. Las noches solitarias, Jeffrey la pasaba junto a su adorado maniquí, con quien suplía sus gustos carnales. Como dato curioso y canónico, Jeffrey Dahmer perdió la virginidad con este muñeco, dejándonos muy claro que tenía fijaciones psicoanalistas de la infancia, no resueltas por supuesto. Lamentablemente pronto sería descubierto por su abuela, dejándonos con uno de los mejores memes de la serie, pues ella botó su maniquí a la basura. ¡Me lleva la mierda! ¡Puta madre, abuela! En la cruzada por satisfacer sus más profundos deseos con un chico, accidentalmente un día se equivocó de copa, tomando un poco del sedante, y cuando despertó con el sujeto que estaba, se dio cuenta que lo había matado. Sin más opciones, regresaría a la casa de su abuela con el cadáver en una maleta, donde podemos ver una de las escenas más asquerosas de la serie, pues besa la cabeza de su víctima sin vida, guardándola en la caja familiar de recuerdos de la abuela. Esto marcó un precedente en la vida criminal de Jeffrey, y es que como su abuela no se daba cuenta de lo que él hacía, continuó frecuentando el bar gay, donde continuaba trayendo a distintos hombres en diferentes noches. En este periodo, Catherine, la abuela de Jeffrey, se percataría de un peculiar olor que venía desde el sótano, siendo este el lugar donde Dahmer diseccionaba, hervía, cocinaba a sus víctimas. Sin embargo, esto no impediría que asesine a 3 hombres. Por ello, la abuela, un día, en búsqueda del origen de ese olor desagradable, descubrió un pequeño altar satánico de su nieto. Esto alarmaría a la religiosa anciana,
anciana, así que llamaría a Lionel, su padre, para que inspeccione las actividades de su hijo, exigiéndole revisar la caja de la abuela. En esta caja tenía la cabeza de una de sus víctimas, pero Jeffrey se las ingeniaría para, en su ausencia, cambiarla por unas revistas de Playboy, dejando a su padre tranquilo por el momento. Una noche, Jeffrey conoce a Flores Ronald, un joven negro, una de las posibles víctimas del criminal, quien lograría escapar de él y acude a la policía, quien, a pesar de ser sedado, la abuela de Jeffrey lo descubriría, así que se quedaría con el chico toda la noche, mientras Jeffrey alega que en realidad estaba muy ebrio como para irse, pero todos sabemos que quería cocinarle la cabeza en el sótano. Al día siguiente lo enviarían a su casa. Este joven despertaría en un hospital luego del tranquilizante que le dio Dahmer, y aunque acude la policía por demandarlo, el caso se archiva. Ese mismo año, Jeffrey comete un atentado sexual contra un joven de una familia de inmigrantes y es llevado a juicio. Sin embargo, el juez sería indulgente con él, dándole una segunda oportunidad, pues según el juez, Jeffrey parece no encajar en las características de alguien que iría a prisión tan joven, por ello cree que su conducta social puede cambiar. Tras estos acontecimientos, Jeffrey es enviado a la correccional por un año. Cuando sale, su padre le deja claro que ya está harto, así que es mejor que se consiga un departamento para que viva solo. Cuando Jeffrey se muda a su nuevo departamento, lo estrena con un joven de color sordomudo. Él es Tony, un aspirante a modelo que se muda a Madison, quien lamentablemente conoce a Jeff en un bar, y ambos inician una especie de relación a través de notas escritas a mano. Al inicio todo parece muy bien, la verdad no vamos a entrar en detalle en esta efímera relación. De adelanto les digo que Dahmer sentía que Tony nunca se iba a ir de su vida y que por fin era alguien que lo apreciaba de verdad. Hasta incluso Lionel, su padre, y su pareja lo visitan, donde Jeffrey les dice que ahora se encuentra muy bien, que ha dejado el alcohol, que se está reformando, que hasta incluso ha hecho un nuevo amigo, refiriéndose a Tony. Cuando Jeffrey jugaba con Tony en uno de sus juegos de mesa, uno de los juegos que Dahmer había inventado cuando era niño, Jeffrey empezaría a actuar muy agresivo a pesar de estar perdiendo con sus propias reglas en su propio juego, apretándole la mano en un par de ocasiones porque él quería ganar. Tony no se daría cuenta. Un día, cuando el chico debía regresar a su trabajo, Dahmer sentiría inseguridad otra vez, así como la sintió en su primera infancia, pensando que lo van a abandonar para siempre. Por ello toma un martillo escondiéndolo en su espalda, porque pensaba matarlo. Sin embargo, durante este corto tiempo que compartieron, Dahmer había creado afecto hacia él, aunque igual sentía que lo podían abandonar en cualquier momento, pero Tony le promete que volverá y se va. Lamentablemente había olvidado sus llaves. Cuando regresa a recogerlas, Dahmer no se lo piensa dos veces y esta vez sí lo mata con el martillo, para posteriormente más tarde asar su corazón y comérselo. Eso es a lo que llamo estilo, Este fue su primer asesinato cuando se mudó a Madison, pero claro, el ímpetu, la necesidad de sentirse amado de Dahmer lo impulsó a buscar más amor efímero. Pero antes vamos a conocer a la vecina metiche. Por supuesto, hablo de Glenda, quien, perturbada por los extraños ruidos y olores que expedían el departamento de Jeffrey, se dio cuenta que algo no andaba bien. Todo cobraría sentido cuando Jeffrey, en la calle, trae a un adolescente de 14 años al departamento, con la excusa de tomarle fotos y darle dinero a cambio. El joven aceptó, empezaron a tomar. Claramente Jeffrey a estas alturas de la vida estaba muy especializado en ponerle tranquilizantes a las bebidas, sin que sus víctimas se den cuenta. Pero cuando el joven se da cuenta es demasiado tarde. Jeffrey le estaba sacando algunas fotos, pero él estaba demasiado mareado e intenta escapar sin éxito. Aquí Dahmer le habla un poco de sus obras de cine favoritas, como la de Star Wars, El regreso del Jedi. Él se identifica con el emperador Palpatine, pues se había colocado unos lentes de contacto que según él hace que se parezcan. Momentos después trae un taladro listo para comenzar lo que según él sería convertirlo en su zombie, para que no se vaya y pueda disfrutar a su lado. Pero antes decide salir a la tienda. Es en ese momento que el joven, aún demasiado mareado, intenta salir del edificio, desnudo, lo que llama la atención de Glenda, quien invoca a la policía. Cuando Jeffrey regresa, les dice a los oficiales que el chico es su novio y que tiene 19 años, pero Glenda, obstinada, pide que se lleven al chico y arresten a Dahmer. Sin embargo, la policía la ignora. Hasta incluso el colaborador Dahmer les dice que pueden entrar a revisar su habitación. Y sí, efectivamente, minutos después, los oficiales llegan hasta su habitación. Sienten el mal olor de esta, pero Jeffrey les dice que la refri se malogró. Además, que este joven es su novio y viven juntos. Los oficiales entran y están a punto de descubrir el cadáver de Tony, del sordomudo. Sin embargo, dan marcha atrás, dejando a Dahmer disfrutar de su novio, pues según ellos, es un chico muy tranquilo, que solo le estaba pasando bien. Glenda, al ver que los policías se fueron y no hicieron nada, se queda perturbada. Para toda la noche, escuchar ruidos extraños de herramientas cortando algo, pues Dahmer estaba haciendo sus zombies para su diversión personal. Esto sucedió una y otra vez por toda la eternidad con varios jóvenes negros gays, como en este
caso, pues un joven negro se había mudado a uno de los departamentos del edificio de Dahmer. Obviamente Jeffrey no perdería el tiempo, le invitaría unas cervezas y en la noche despertaría a su vecina con los ruidos que hacía mientras lo mataba. Glenda llamaría a la policía otra vez, pero sería ignorada de nuevo. Esta fue una de las innumerables llamadas que la policía jamás tomó en cuenta, así que Glenda al día siguiente llamaría al administrador del edificio, pidiéndole que desaloje a Dahmer por los olores que causaba. El supervisor le entregaría la carta de desalojo a Dahmer, pero él estaba bien ebrio y no quería irse. Hasta se pone agresivo, pero pronto igual tendría que desalojar en un mes. Al día siguiente Dahmer, para que no lo desalojen, va a ver a Glenda, llevando uno de sus platillos, el arte que hacía en las noches, por supuesto carne humana en forma de un sándwich, para que retire la orden de desalojo, pero ella se niega. Ella siente que algo no anda bien con esa carne y le pregunta que qué sucedió con los chicos que estaban desaparecidos, que curiosamente por última vez fueron vistos con él. Jeffrey simplemente le responde que desaparecieron, se fueron de su vida. Pero claro, los sentimientos de Dahmer estaban por el piso, pues su gran amable gesto de bondad al entregarle un sándwich a la vecina hace que se sienta mal, pues toda la noche estuvo cortando carne para dar este presente que fue rechazado. ¡Qué lamentable! Esa misma noche Jeffrey traería a otro chico, todo esto bajo la atenta mirada de Glenda. De verdad es que más vecinas como ella necesita el mundo, Y otra vez escucharía gritos y ruidos, pues Dahmer estaba fabricando otro zombie. Glenda despierta otra vez en medio de la noche escuchando más ruidos, así que decide llamar a la policía para simplemente ser ignorada, pues de donde llamaba era un barrio de negros. Estos sucesos pasarían una y otra vez, pues Jeffrey estaba confiado que la policía no lo atraparía. Como vivía en un barrio de negros tenía la preferencia. Además, sus experiencias pasadas con la policía no fueron más que un reforzamiento para seguir cometiendo estos crímenes. Lamentablemente pronto su racha de invictus se acercaba al final, pues en Milwaukee en el año 1991 Dahmer continuaba haciendo de las suyas, a pesar de las múltiples llamadas de atención de su vecina, quien no soportaba los asquerosos olores expedidos de su departamento. Esta noche Dahmer, luego de limpiar sus herramientas, se dispone a salir de cacería. Aunque Glenda lo intercepta, él simplemente la ignora. A pesar de que su cuadra estaba llena de avisos de desapariciones de múltiples chicos, a Jeffrey nada de esto le importa. Él va al bar gay de siempre, donde empieza a beber poco a poco para entrar en acción. Aquí vamos a conocer a 3 chicos, uno de ellos marcará para siempre la vida de Dahmer. Hablo de Tracy Edwards, el joven que es seducido por Dahmer para tomarle unas cuantas fotos a cambio de dinero. La verdad es que a estas alturas Dahmer ya no siente casi ningún tapujo en ocultar sus intenciones. Lo seduce rápidamente llevándolo a su apartamento. Al entrar, Tracy como que se queda sorprendido por el fuerte olor, percibiendo que algo no anda bien. Ahí Dahmer, mientras le hace una amigable conversación, cierra la puerta con todos los seguros para evitar que escape. Como ya es costumbre, le pone su buena dosis de somnífero para que se duerma. Jeffrey ahora no tiene reparos en que salga espuma en su bebida, diciéndole que es normal, haciendo que tome un poco, pero Tracy siente que algo no anda bien. Se quiere ir, pero Jeffrey le dice que no, que esté más cómodo, que va a prender el aire acondicionado y más aún le muestra su pecera, con algunos peces muertos. Enseguida le coloca unas esposas, alarmando más al muchacho, pero el monstruo lo empuja contra el piso. Toma un cuchillo amenazándolo para que entre a la habitación. En este lugar con el cuchillo lo obliga a ver mis videos. Ahora sí vamos a poder disfrutar de la nueva película de DC, por supuesto hablo de Black Adam, protagonizada por La Roca. Promete ponerse en el top de... ¿Qué es eso? El muchacho ve a lo lejos un barril de ácido y le pregunta por qué lo tiene. Se levanta, pero Dahmer lo empuja contra la cama, diciéndole por segunda vez que no lo abandone. Tras esto, el muchacho empezaría a seducirlo. Se quita la ropa y empieza a bailar. Jeffrey enseguida saca su cámara y empieza a tomarle fotos, pero todo esto no era más que una simple distracción, pues Jeffrey quería terminar de ver su película de terror con él, porque en toda su vida nunca pudo ver una película junto a alguien. Qué lamentable. En un momento Dahmer deja de lado el film para escuchar el corazón de su víctima, cosa que lo hace elevarse, placer, extasiarse. En ese momento de descuido, Tracy le aplasta el ojo e intenta escapar, pero Dahmer lo intenta impedir. El joven lo golpea en la cabeza e intenta salir por la puerta, pero esta estaba con muchos seguros. En ese momento Dahmer llega, pero Tracy logra tirarlo al piso de nuevo. Así, a duras penas logra escapar de la habitación. Él esta madrugada corre gritando, pero nadie le hacía caso. En un callejón encuentra un patrullero, quienes antes de escuchar su versión de los hechos, lo hacen arrodillarse. Tracy ahí le revela que
Jeffrey intentó matarlo, así que los policías van a revisar su casa. Dahmer, como era de costumbre, se sentía confiado. Sin embargo, los policías, al entrar a buscar la llave de las esposas que le había puesto a Tracy, encuentran en su mesa de noche varias fotografías extrañas. En varias de ellas habían tomas de cuerpos sin cabeza, cosa que alerta al oficial y Dahmer intenta escapar, pero no va a llegar a ningún lado, pues ahí lo arrestan y lo obligan a guardar silencio, ya que a partir de ahora todo lo que diga puede ser usado en su contra. Más tarde, todo el departamento de policía de Milwaukee llegaría al lugar, encontrando evidencia de múltiples asesinatos, mientras Glenda gritaba a los oficiales diciéndoles que desde hace mucho tiempo los estuvo llamando, pero siempre fue ignorada. Pronto Lionel Dahmer sería llamado por la policía, así que esta madrugada se dirige para ser entrevistado. Aquí le preguntan que cómo era Jeffrey. Lionel solo verbaliza todo lo que nosotros vimos desde su infancia, pues su comportamiento era un poco particular. Aquí se nos revela que le incautaron una cabeza humana, 2 corazones congelados, 5 cráneos humanos, un esqueleto y un contenedor de ácido donde Jeffrey separaba los huesos de la carne. Lionel está impactado por la noticia. Los oficiales también le revelan a Lionel que su hijo se comía a sus víctimas, así que lo dejan solo para meditar, donde el pobre rompe en llanto, incapaz de poder hacer algo, pues él sentía que todo esto era su culpa por todas las negligencias que como padre cometió cuando Jeffrey era un niño, incapaz de poder hacer algo. Al mismo tiempo, en la escena del crimen, Glenda y todos los habitantes del lugar reciben la orden de desalojo, pues el edificio entero será revisado como evidencia. Tras estos acontecimientos, Jeffrey es llevado a juicio. Aquí todas las víctimas de las innumerables familias que atacó expresan su sentir y todo el odio que le tienen a Dahmer por haber asesinado a sus familiares. Como les digo, son decenas de víctimas. Estamos con Lionel, su padre, quien habla con él intentando preguntarle el porqué de sus actos caníbales. Él le responde que todo comenzó cuando diseccionaban animales cuando era niño. Este gusto cada vez que crecía se fue agudizando más, pero Lionel no quiere sentir culpa por lo de su hijo. En un afán de salvarlo junto a su abogado, le proponen que se declare como enfermo mental para que sea enviado a un psiquiátrico en vez de a prisión. Sin embargo, cuando su padre y el abogado le proponen esta idea, Dahmer responde muy seguro de sí mismo diciendo que no está loco, que estuvo en todas sus facultades cuando asesinó a cada una de esas personas, que en realidad él no busca la libertad porque no se siente libre, que lo mejor para él sería la pena de muerte, aunque en este estado no esté disponible. El día del juicio ha llegado. Jeffrey, frente a todas las víctimas, se declara culpable por todo lo que hizo y hasta pide disculpas. Además menciona que desea morir, porque no siente que su vida tenga redención, que todo lo que hizo no fue por motivos de odio. Esta declaración deja perplejo al pobre Lionel, quien sin más tendrá que aceptar que su hijo ahora irá a prisión, pues fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas. Por ello le promete que irá cada semana a visitarlo. Al mismo tiempo, su madre, muy presionada por esta situación, optaría por intentar suicidarse otra vez en su casa, aunque no lo consigue. Al mismo tiempo, los 2 policías que habían ignorado a Glenda todo este tiempo volverían a sus labores, pues simplemente habían sido suspendidos, para luego, como sátira de la serie, ser premiados como los mejores policías del año. Esto indigna a uno de los representantes de la comunidad negra, quien quiere hacer una lucha contra la discriminación y se alia con Glenda. De adelanto les digo que su intento contra la lucha racial no avanzó. El que sí avanzó y demasiado fue Jeffrey Dahmer, quien en su celda recibía a diario correspondencia de sus fans, quienes le enviaban dinero, cómics de asesinatos. La verdad es que se volvió una especie de ídolo. Su padre, por otro lado, escribiría un libro de cómo fue la infancia de Jeffrey, el punto de quiebre que tuvo básicamente toda la anamnesis como historia personal. Lamentablemente, el dinero no se quedaría con él, pues las familias de todas las víctimas apelaron para recibir las regalías como indemnización. Las cosas de Jeffrey se vendieron por decenas de miles de dólares. Por otro lado, entrando en temas lamentables, la abuelita de Jeffrey entró en estado catatónico al enterarse de la fuerte noticia. El edificio donde Dahmer vivía fue comprado por la ciudad y ahora será demolido como símbolo de justicia. Pero claro, las cosas no irían bien para Jeffrey Dahmer, pues en prisión, a pesar de recibir halagos, cartas, correspondencia por parte de sus más íntimos seguidores, un día uno de los presos lo ataca en el cuello, pues lo que había hecho le resulta repugnante. Aún así, Jeffrey no muere y se recupera en cuidados médicos. La verdad es que Dahmer en prisión se la pasa muy tranquilo, pues por fin su necesidad de atención fue suplida, no como en su primera infancia. No sufre, pues tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Esto se ve en su estadía en prisión, haciéndoles bromas a sus compañeros, intercambiando las fotos de sus seguidoras por dinero en el póker. La verdad es que Jeffrey era el rey indiscutible de la cárcel. Ahí los presos le empiezan a agarrar rencor, en especial Christopher Scarver. Al mismo tiempo vamos a conocer a John Wayne Gacy, otro asesino en serie que también estaba siendo juzgado. Pero antes vamos a hablar de la redención que estaba buscando Dahmer, pues con un cura se interesa por Dios y sobre cómo puede ser perdonado. No hay vuelta que darle al asunto. Jeffrey está convencido de bautizarse. Esto se lo comenta
mata a su padre. Ahí Jeffrey le pregunta si él algún día lo perdonará, porque según él, cuando será bautizado quedará libre de pecado y ahora solo falta que su padre lo perdone. Lionel le dice que sí, que no se preocupe. Tras estos acontecimientos, Jeffrey se pone fino, señores. Lo visten de blanco como el Mesías. El cura de más alto cargo ha venido a bautizarlo porque está convencido que Jeffrey busque la redención de forma genuina. La verdad, aquí la serie se lució con el paralelismo que hace entre el bautizo de Dahmer, la ejecución por inyección de John Wayne Gacy y el eclipse. Y es que el 10 de mayo de 1994 tuvieron lugar dos eventos paralelos para los asesinos, que coincidieron a su vez con un eclipse solar, el bautizo de Dahmer y la ejecución de Gacy, aunque esa en realidad no fue la única coincidencia en sus vidas, pues el payaso asesino fue detenido en 1978, el mismo año que Dahmer mató a su primera víctima. Ahora, como Jeffrey es un hombre de Dios, se siente tranquilo. Lamentablemente estos serían sus últimos días, pues Christopher Scarver, en señal de cobrar venganza por todo lo que le había hecho a las personas, cosas que según él le resultaban intolerables, toma la justicia por sus manos. Con una barra metálica destroza el rostro de Dahmer, dejándolo sin vida, ya que según él Dios quiere expiar sus pecados y él tan solo es un instrumento. Mientras lo hace, podemos ver flashbacks del pasado, cuando Dahmer fabricaba sus zombies. Tras estos acontecimientos, él sería cremado. Lamentablemente, la Universidad de Wisconsin se había quedado con su cerebro, ya que querían estudiarlo para ver si algo andaba mal. Lionel, al enterarse de esto, se niega rotundamente, mientras su ex mujer, la madre de Jeffrey, quiere que sí estudien el cerebro de su hijo para saber si algo andaba mal. Pero Lionel sabe que los resultados eran los mismos como cuando estudiaron el cerebro de otro asesino serial, y llegaron a la conclusión que era un cerebro como cualquier otro, dando por hecho que la distorsión mental era netamente psicológica. Hasta incluso van a juicio, pero el juez ordena cremar el cerebro. Así termina la historia de Jeffrey Dahmer. Al mismo tiempo, Glenda, atrapada en la burocracia, pediría que se construya algo comunitario en el lote del edificio. Sin embargo, todo requiere su tiempo y más estos procesos burocráticos, finalizando así con la adaptación de Dahmer de Netflix. Si te gustó, asegura de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Esto fue todo por mi parte, nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.